Inversión en el capital humano. Equipo 6. Ángel Ochoa López, Yolanda Nayeli Ojeda López y Diana Lisset Peláez Aguilar. Los iniciadores. El concepto de capital humano fue desarrollado a principios de los años 60 cuando los economistas Schultz 1961 y Becker 1964-1965 analizaron la educación como una forma de inversión, la cual se espera incrementa la productividad de los individuos. Por lo tanto, la educación y la capacitación como formas de inversión producen beneficios a futuro en términos de mayores ingresos, tanto para los individuos como para la sociedad. En consecuencia, la decisión de realizar estudios es una decisión de inversión que es analizada por el beneficiario en términos de la relación costo-beneficio. En este análisis, el costo se mide como el gasto directo educativo más los costos indirectos o de oportunidad. El beneficio se mide a partir del diferencial de ingreso obtenido por individuos con diferentes niveles o grados de escolaridad. La tasa interna de retorno de una inversión muestra la tasa de descuento a la cual los beneficios netos de la inversión se hacen cero. El mismo concepto puede aplicarse a la inversión en educación o capital humano. Mincer, 1962-1974, propuso que la inversión en capital humano influye en la trayectoria del ciclo de vida de la relación ingreso-edad y elaboró una función ingreso que explica el salario real W de un trabajador en función de sus años de escolaridad S y de otras características productivas exógenas Z, con base en un análisis intertemporal. Mincer obtiene el nivel óptimo de escolaridad, que es aquel que iguala el costo de oportunidad de la escolaridad adicional con el valor descontado del ingreso obtenido del incremento de escolaridad. La estimación de la función ingreso permite calcular la tasa de retorno de la educación. Trabajos más recientes han ampliado y modificado la metodología original de Mincer. Blau, 1983, pone especial énfasis en que el rendimiento de la inversión en educación se tiene que calcular exclusivamente con base en valores cuantificables y observables, pues tanto los rendimientos no pecuniarios de la educación como las externalidades asociadas a la enseñanza se ajustan invariablemente a juicio cualitativo y estos difieren de un autor a otro. El presupuesto anterior nos muestra el talón de Aquiles del capital humano. Los rendimientos no pecuniarios y las externalidades derivadas de la inversión en educación son precisamente los elementos que no son susceptibles de ser medidos a ciencia cierta. Hay diferentes modelos propuestos en ese sentido, pero los criterios o métodos utilizados caen en el terreno cualitativo, restándoles cierto rigor a dichas mediciones, sobre todo desde el punto de vista de los opositores a esta teoría. Inversión en capital humano. Por inversión en capital humano se entienden aquellos gastos que los individuos realizan en educación, sea de manera premeditada o no, y que pueden contribuir a incrementar la productividad del individuo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos refiere que la inversión en capital humano se encuentra en el centro de las estrategias de los países de la OCDE para promover la prosperidad económica, el pleno empleo y la cohesión social. Los individuos, las organizaciones y las naciones reconocen de manera creciente que los altos niveles de conocimiento, habilidades y competencias son esenciales para asegurar un futuro exitoso. Formas de invertir en el capital humano. Para desarrollar el capital humano es necesario realizar una inversión directa por concepto de educación, salud, capacitación y migración, incluyendo también los ingresos no percibidos por los estudiantes. La noción de capital humano es estructurante para la teoría del capital humano.
en tanto que es una categoría que articula a la explicación empírica de la vinculación entre educación y desarrollo. De aquí que sus principales tesis sean: la inversión en los seres humanos es uno de los principales factores de crecimiento económico, el cual se expresa a través del aumento de salarios de los trabajadores, así como por la presencia de otros beneficios sociales. Los seres humanos poseen diferencias en cuanto a las habilidades y conocimientos adquiridos y heredados. Los empleos requieren de mano de obra especializada, que se consigue solamente por el tiempo y el dinero empleados, perfeccionando el capital hereditario con nuevos aprendizajes. El aumento de la inversión en educación, en sus diferentes modalidades, explica el aumento en los salarios de los trabajadores. Mientras más calificado sea el operario, mayor será su producción y por tanto se elevará su retribución. Los gastos que efectúan las familias por concepto de educación debieran ser desgravados, ya que favorecen indirectamente el crecimiento económico y le ahorran gastos al Estado. La calificación adquirida por la educación es gran parte del factor residual, que se detecta por antiguas fórmulas econométricas para calcular la productividad, sin saber a qué atribuirlo. Por ello, se cree que es equivalente al capital humano. El crecimiento económico requiere ser medido y cuantificado. La economía se encarga de ello. No puede prescindir del capital humano porque representa un factor decisivo en la planificación del progreso y desarrollo de las sociedades. El capital humano ha de ser activado y reactivado, porque así lo exige la dinámica del funcionamiento de las habilidades. Las circunstancias de tiempo, lugar e ingenio de la inversión del inversor varían y determinan la producción y rentabilidad provocada por el capital humano. Los supuestos arriba descritos nos ponen de manifiesto que se presume una relación directa entre educación, empleo e ingresos, y que en dicha relación participan diferentes actores sociales: trabajadores, empleadores, sistema educativo, capital físico y capital humano, entre otros. La conjugación de todos estos factores propicia el desarrollo económico de los países. Para calcular la inversión en los hombres existe un método alternativo que se basa en el rendimiento. De aquí se desprende que a medida que aumenta la instrucción, aumenta también la productividad y los ingresos futuros. Entonces la instrucción se convierte en una fuente o factor de económico desarrollo. La educación como factor importante en la formación del capital humano. Se concibe de dos maneras, como consumo y como inversión. Como consumo cuando produce satisfacciones o beneficios inmediatos. Para ello se utilizan ciertos bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. Y como inversión, lo cual implica el empleo del capital para obtener un beneficio en el futuro. Dicha inversión se calcula de acuerdo al rendimiento, traduciéndose en que a mayor educación y menor edad corresponderá mayor salario. Esto por el autor Fermoso, 1997. Schulz, 1968, hace una distinción entre educación e instrucción. A la primera la entiende como las funciones particulares del establecimiento educativo o del sistema educativo en su conjunto. La instrucción engloba las actividades que forman parte del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la instrucción es producto de la educación organizada, cuyo objetivo es fomentar el conocimiento a través de la investigación. Este autor considera a las escuelas como empresas que se especializan en producir instrucción, que tienen los méritos de una inversión en la medida en que incrementan las ganancias o entradas futuras del estudiante. Por lo tanto, la educación está conformada por diferentes componentes económicos. Los más importantes son costos y gastos. La idea que la educación es el motor del progreso y del cambio, para lo cual se tiene que aprovechar de manera óptima el capital humano y adaptar la enseñanza a la evolución y al cambio provocado por la dinámica del mercado. La planificación educativa, según Fermoso 1997, ha sido aplicada mediante diferentes modelos, como son
modelo de previsión de mano de obra, modelo de costo-beneficio, modelo de la demanda social. Aunado a los modelos, la planificación educativa se vale de diferentes métodos, como son método demográfico, método de objetivos o metas y método de prioridades. De estos métodos, el más utilizado es el demográfico, con respecto al de objetivos y metas. En algunas ocasiones se consulta la voluntad social, sin embargo, todavía no llega el momento en que la sociedad pueda participar activamente en la toma de decisiones. Estas siguen tomándose por parte de las instancias gubernamentales. En síntesis, la educación favorece de diversas formas el crecimiento económico, como son creación de clima positivo, calificación laboral, producción técnica y optimización de movilidad física y optimización de movilidad funcional. La inversión en formación y el valor organizacional. Las empresas requieren de empleados con competencias, actitudes y una agilidad mental que les permitan pensar de manera sistémica y operar dentro de un entorno altamente dinámico. Bontis 2002. La formación siempre ha sido considerada una parte integrante de los tipos de aprendizaje y desarrollo humano. Dávila y Sastre 2005. La finalidad de la formación de los empleados es la mejora del desempeño del trabajador, lo que se traduce en un uso más eficiente de los recursos de que se disponen, lo cual facilitará la consecución de los objetivos perseguidos. El objetivo y el éxito de cualquier estrategia de recursos humanos, en concreto una actividad de formación, debería medirse por lo que contribuye al logro de los stakeholders de la organización. La formación no debe ser un fin último, sino un método para mejorar la competitividad de las organizaciones. Estudios encuentran que el valor de los intangibles refleja parte de las inversiones de los intangibles en periodos anteriores. Diversos autores admiten como válidas para este tipo de inversiones unas tasas de depreciación entre un 15% y un 20%. Crítica de Schaffer. La teoría del capital humano ha recibido múltiples críticas, sobre todo en el sentido de no aportar elementos lo suficientemente sólidos para saber en realidad su contribución al desarrollo de las economías de los países. La crítica de Schaffer nos dice, la economía tiene muy poco que ganar y mucho que perder con la aplicación del concepto del capital humano, porque resulta muy difícil calcular satisfactoriamente el rendimiento económico de la inversión en seres humanos, pues se realiza por causas distintas a la expectativa del rendimiento monetario y no tiene efectos demostrables sobre la producción futura. Además de que resulta oneroso calcular el costo de la conservación y mantenimiento de la inversión en educación. Rentabilidad de la inversión en el capital humano en México. Estudios previos para México estiman el rendimiento de tener un grado mayor de estudios. Sin embargo, en su estimación no toman en cuenta el costo de oportunidad y financiero que se origina en el tiempo y dinero necesarios para realizar los estudios. Sería un error evaluar la rentabilidad de la inversión en capital humano únicamente con base en el incremento salarial obtenido, pues para obtener este incremento por escolaridad, el individuo debe de invertir varios años de estudios y consecuentemente sacrificar el salario que hubiera percibido durante esos años. Si se considera el costo de la oportunidad de estudiar, en términos de salario, no percibido durante esos años, se observa que la rentabilidad de la educación como proyecto de inversión cae significativamente.